Buen día, jóvenes. Vamos hoy día a hacer un par de ejemplos de aplicación de la ecuación de Bernoulli. Recordándoles que la ecuación de Bernoulli se ha obtenido para un fluido ideal y está fluyendo en régimen estacionario. ¿Bien? Como primer, digamos, ejemplo de aplicación, vamos a estudiar el tubo de Venturi. El tubo de Venturi, como dice acá, es un dispositivo que se usa para medir la rapidez de un fluido en una tubería, en esta tubería, por ejemplo, ¿no? Y tiene esta forma el tubo de Venturi. Yo quiero saber qué velocidad, qué rapidez, mejor dicho, tiene este fluido en este tubo, en esta tubería. Entonces, conecto el tubo de Venturi, que consiste, miren, en un tubo de un ancho A1, esta parte es más ancha, y tiene una parte angosta, ¿no?, de área A2, ¿no es cierto? Y acá está la otra parte, ¿no?, que sería igual al área 1. Ese es el tubo de Venturi y sirve para medir la rapidez de un fluido, ¿no?, una tubería. Y acá, miren, tienen en la parte angosta, ancha sería, ¿no es cierto? Y la parte angosta tiene un manómetro y se coloca un líquido manométrico acá. En este caso acá, fíjense, lo que estoy mostrando es mercurio, ¿no? Aplicamos la ecuación de Bernoulli al punto 1, ¿cierto? Y al punto 2. No se olviden, quiero saber la rapidez 1, ¿no? ¿Qué rapidez tiene mi fluido en esta tubería? Por eso he conectado este tubo de Venturi. ¿Está bien? Entonces aplico la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y el punto 2, como estoy mostrando. La presión acá sería la presión 1 en este punto, más un medio la densidad del fluido, ¿no es cierto?, de este fluido que está moviéndose, por la rapidez en el punto 1, ¿no?, al cuadrado, acá está, más la densidad del fluido por la gravedad y la altura, la elevación. Esa elevación se está midiendo, acá fíjense, este sería el Y1, desde el punto más bajo, ¿no?, donde está el manómetro, acá. Este sería, ¿no?, la referencia. Escribimos, eso va a ser igual en el punto 2, ¿a qué va a ser igual? A la presión en el punto 2 más un medio la densidad de este fluido por la rapidez al cuadrado en el punto 2, ¿está bien? Más la densidad del fluido por la gravedad y la altura, ¿no es cierto? Entonces la altura, no se olviden, está medido, como estoy mostrando, desde el punto más bajo, ¿no?, donde está el manómetro. Bien, Y1 y Y2 son iguales, ¿verdad? Como son iguales, estos términos de acá se cancelan. Entonces la ecuación de Bernoulli quedaría de esta forma, ¿no? ¿No es cierto? P1 más un medio ρ del fluido B1 al cuadrado va a ser igual a P2 más un medio ρ del fluido B2 al cuadrado, ¿no?, de acá, de esta ecuación, ¿no es cierto? Ahora de acá, miren, despejamos P1 menos P2, ¿no es cierto?, esa diferencia de presión. Y eso va a ser igual a un medio de ρ del fluido ya factorizado, ¿no es cierto?, factor común. Acá voy a tener B2 menos B1. ¿Está bien? ¿Por qué estamos haciendo eso de, acá digamos, encontrar P1 menos P2? Porque ese P1 y ese P2 se puede encontrar con el manómetro que está instalado acá. O sea, esa diferencia de presión se puede encontrar, este P1 menos P2. ¿Está bien? Y es lo que vamos a hacer. Y a partir de ahí vamos a encontrar la rapidez B1, ¿no? Es la situación, ¿no es cierto?, que queremos hallar. ¿Qué rapidez tiene mi fluido, por así decirlo? ¿Está bien? Bien, entonces calculamos este P1 menos P2. Para eso vamos a utilizar el manómetro. ¿Ya? Un poquito voy acá, permítanme mover a un ladito. Ahí, miren. ¿No? Ahí. La presión acá, en el punto más bajo de la parte izquierda del manómetro, ¿no es cierto?, esta de acá, va a ser igual a la presión P1. Acá hay una presión P1 prima, más la densidad. ¿Qué líquido hay acá? Hay mercurio. ¿Está bien? Normalmente se coloca mercurio. ¿Está bien? Por la gravedad y la profundidad, miren, H1, la profundidad se mide desde el nivel del líquido hacia abajo. Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. Este fluido, este líquido, el mercurio, está en reposo, no se está moviendo. Por eso hemos aplicado esta ecuación. Ahora, este P1', jóvenes, este P1', ¿no?, va a ser igual a ¿qué? Ese P1' va a ser igual
ese P1' voy a escribir acá, ¿ya? Acá, a un ladito para que esté claro. Entonces, hasta acá, jóvenes, sería la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? En este punto hemos calculado, y esa es la presión P1', le he llamado, más la densidad, acá hay mercurio, ¿no es cierto? Y ese fluido está en reposo, ¿no es cierto? Entonces, está ahí todo bien. Bien, este P1', voy a aclarar acá ya, a un ladito. Este P1', si le he llamado, este de acá que estoy mostrando, ahí. Va a ser igual a, acá hay otro fluido, este sería el fluido, ¿no? Este ya sería otro fluido, ¿no? El que está, en esta parte del tubo de Venturi se está moviendo. Pero cuando entra acá al manómetro, en esta parte que estoy mostrando, está en reposo. Supónganse que el fluido que está moviéndose por el tubo de Venturi es agua, ¿ya? Entonces acá sería agua, pero que está en reposo. Entonces por eso vuelvo a aplicar la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Este P1 va a ser igual a la presión que hay acá que estoy mostrando. P1, ¿no? No hay presión atmosférica ahí, ¿no? Más la densidad del fluido sería, ¿no es cierto? Agua, por ejemplo. La gravedad y la profundidad, ¿no? Y la profundidad sería esta, por ejemplo, ¿no es cierto? Puedo llamarla, digamos, un D1'. Así sería. ¿Está bien? Bien. Ahora, acá estamos asumiendo que la presión en este área, como dice acá, ¿no? Asumimos que la presión y rapidez son constantes en el área A1, o sea, acá. Eso quiere decir que la presión acá, en P1, en el punto 1, es la misma que acá, porque estamos asumiendo que la presión no va a variar, ¿ya? Ni la rapidez en este área 1. ¿Está bien? Entonces, eso es una hipótesis que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que, repito, la presión acá no cambia en todo este área 1. Por tanto, esta presión 1 va a ser igual a la presión acá. ¿No es cierto? Entonces, por eso podemos colocar acá, miren, y colocar de esta manera, miren. P1, entonces podría ir hasta este punto, ¿no? P1, porque si este P1 no varía, hemos dicho acá va a ser P1, y acá tomo P1 más la densidad bueno, sigue cambiando, sigue siendo lo mismo, el fluido en reposo, la gravedad, y ahora la profundidad, bueno, como esto no cambia acá en esta partecita, ¿no es cierto? Podemos tomar como D1, como está acá en la gráfica, ¿está bien? D1. Y esta presión P1', que es igual a esta, se ha reemplazado acá, mira, esta parte que estoy mostrando. Esta de acá se ha reemplazado acá, ¿no? Porque ese es el P1'. ¿Está claro? Muy bien, más la densidad del mercurio por la gravedad y la profundidad H1, ¿no es cierto? De manera similar hacemos lo mismo. Voy a recorrer esto un poquito, ¿ya? Momentáneamente, ¿ya? Voy a mover ahí. Entonces, de manera similar, la presión acá en la parte derecha ahora ya del manómetro. La presión acá sería igual a la presión P2', acá, más la densidad del mercurio por la gravedad y la profundidad H2. Eso sí. Nuevamente acá,', el P2'. ¿Ya? El P2', voy a escribir acá. Espero que con esto esté claro, ¿ya? El P2 acá, voy a escribir a un ladito, ¿sí? Punto y coma. Voy a colocar esto. P2', van siguiendo, espero que sí, jóvenes. P2' sería igual a, acá hay, lo que estoy mostrando acá hay un líquido en reposo, que sería el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces tendría que ser esto así, ¿no? P2', la presión que va a haber acá, miren, estoy dibujando ahí, sería P2, 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 más, ¿qué densidad hay? ¿Qué fluido hay? Agua, vamos a decir, ¿ya? El fluido. ¿Está bien? Ahí. La gravedad y la profundidad, que en este caso sería el D2', este de acá. Este que estoy mostrando. ¿Ya? D2'. ¿Ya? Voy a borrarlo por un momento para no... Ese sería. Ahora, la presión en el área A2 no cambia, esa es una hipótesis, no es suposición que hemos hecho. Entonces, la presión acá en el punto 2, me estoy mostrando, va a ser igual a esta presión. Voy a tomar este punto, ¿no? La presión, ahí,
La densidad del fluido, la gravedad y la profundidad, entonces la vamos a tomar de acá, ¿no? A ver, fíjense acá, mira. Como la presión no cambia, ¿no es cierto? Entonces hasta acá vamos a tomar. O sea, de acá no cambia, quiero decir, desde acá hasta acá no cambia. Entonces vamos a tomar ahí esa altura de 2. Entonces por eso cambiamos acá y tomamos de 2. Acá voy a borrar entonces esta parte de acá. Ahora esta presión P2', esta que estoy mostrando, es esta, ¿no? Y ese hemos reemplazado acá, ¿no? De acá hemos reemplazado. Más que la densidad del mercurio, gravedad por H2. ¿No? Ese sería P, calculado por el lado izquierdo y por el lado derecho. Ahora igualamos estos dos términos. ¿Está bien? Igualamos. Bien, voy a continuar acá. Permítanme esto. Muy bien. Igualamos entonces. Si ustedes igualan, P es igual a todo esto, P es igual a todo esto, entonces eso quiere decir que esto es igual a esto, ¿no es cierto? Y de acá despejamos P1 menos P2, ¿no? Nuestra ecuación de Bernoulli acá, ¿no? P1 menos P2. ¿A qué va a ser igual? A ρ del fluido, la gravedad D2, ¿no es cierto? Y esto va al otro miembro, menos D1, más la densidad del mercurio, la gravedad factorizada, pues tendría H2, y esto como va a ir con signo cambiado, menos H1, ¿no es cierto? Ahora de la gráfica nos fijamos que D1 más H1, acá miren, les muestro. Acá. Este D1, ¿bien? Más H1, ¿no es cierto? Es igual al D2 más el H2, ¿no es cierto? Son iguales. Entonces es lo que hemos colocado acá. ¿No? Y de acá despejo de D sub 2 menos D sub 1 va a ser obviamente igual a H menos H2. Acá puedo factorizar el signo H menos H2 por H1. ¿Por qué factorizar así? Porque el H2 es más grande, ¿no? Fíjense. Acá el H2, este H2 es más grande que el H1. Ahora el H2 menos el H1 en la gráfica es este H minúscula, ¿no? Este H minúscula. Y ese H minúscula es el desnivel del mercurio, ¿no? Del líquido manométrico, ¿no? Que hay en el manómetro. Y eso sí se puede medir. Acá hay el manómetro tiene una escala, una regla, en otras palabras, y se puede medir este desnivel. Entonces, H2 menos H1 es igual a H minúscula. ¿Vale? Entonces, eso colocamos acá. Por eso acá hemos colocado H2 menos H1 igual a H. Pero antes la sería, ¿no? 1 menos H. Entonces tendríamos P1 menos P2, anotamos esto, ¿no? Rho del fluido G, D sub 2 menos D sub 1, hemos encontrado que es igual a menos H, que es más Rho GH, y H2 menos H1 es H. P1 menos P2 es igual, por tanto, a factorizando Rho del mercurio, bueno, perdón, G por H, ¿verdad? Mejor dicho, sería Rho del mercurio menos el Rho del agua, ¿no? Del fluido. Y ese es el P2. Y esto vamos a reemplazarlo acá, ¿no? En nuestra ecuación de Bernoulli, acá. Les muestro. Acá. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hacemos acá en la siguiente hoja, acá. ¿Está bien? Acá. Pero antes vamos a aplicar la ecuación de continuidad también, ya antes. Voy a escribir acá ya para ver, permítanme. O sea, de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Esto sería así, ¿no? P1 menos P2 es igual a un medio, un medio de la densidad del fluido por la rapidez B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Así sería, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es nuestra ecuación de Bernoulli. Ahora, previamente, bueno, hemos encontrado que acá, ¿no? Acá. Acabamos de encontrar que el P1 menos el P2 es igual al Rho del mercurio, ¿no es cierto? Menos el Rho del fluido. Utilizando el manómetro hemos encontrado esto, ¿no es cierto? Así. Esto voy a reemplazar acá, miren, esto, P1 menos P2, que he escrito acá en verde, lo reemplazo acá.
Y eso es igual a esta, ¿no? Luego la ecuación de Bernoulli dice 1 medio la densidad del fluido, acá está, ¿no es cierto? Pero miren, la rapidez B1 lo vamos a colocar en términos de la rapidez B2, para eso vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, digo, de continuidad de masa, ¿no? O simplemente llamada ecuación de continuidad. Acá un poco más pequeñito voy a dibujar ya el tubo de Venturi. Entonces ahí sería más o menos algo así, ¿verdad? El tubo de Venturi, algo así, ¿verdad? Este es el punto B1 y este es el punto B2, ¿no es cierto? Entonces acá está en el punto B1 tiene esta rapidez y en el punto B2 tiene esta otra rapidez, ¿no es cierto? Así sería. La ecuación de continuidad la aplicamos entre estos dos puntos. Entonces eso va a ser B1 por A1, ¿no? Por este área A1. Y acá vamos a tener un área A2. ¿Sí? Es que este es el área A1 y este es el área A2. Entonces, por la ecuación de continuidad, sería B1 por el área 1, ¿no es cierto? En este punto. Eso va a ser igual a B2 por el área 2. De acá despejamos en... B2. Ya, despejamos B2, ¿está bien? Sí, está bien, despejar B2. B2 va a ser igual a A1 sobre A2 por B1. Está bien. Para llevarlo todo en términos de B1, ¿no? Entonces, mejor dicho, hay que despejar B2 de acá. Está bien. B2 despejo sería igual a este, ¿están de acuerdo? Este B2, que les estoy mostrando acá, este B2 que está en términos de B1, esto lo vamos a reemplazar acá. ¿Está bien? Y eso es lo que se ha hecho. El P1 menos P2 es igual a esto, acá ya hemos reemplazado. Sería 1 medio la densidad del fluido. Y B2 elevado al cuadrado me va a dar A1 sobre A2 al cuadrado, B1 al cuadrado. Y el B1, miren, estamos factorizando acá ya. Y acá tenemos 1. Y de acá despejamos el B1, voy a tener esta expresión de acá. ¿No es cierto? B2 viene acá a multiplicar. Y acá esto sería dividir. Y esta sería la expresión, ¿no?, que nos permite calcular B1. En este momento ustedes podrían calcular, miren, si les damos un valor numérico para el área 1, este área 1, digamos que sea 50 centímetros. A ver, hagan rápido este cálculo, jóvenes. Acá, área 1, acá, ¿no? Área 1 es 50 centímetros cuadrados. Eso quiere decir 50 por 10 a la menos 4, ¿no? Metros cuadrados, ¿está bien? El área 2, acá a un ladito voy a escribir, ¿está bien? Me dice que sería 12.5, ¿ya? 12.5 por 10 a la menos 4 también sería, ¿no? Metros cuadrados. La densidad del mercurio, entonces, Hg es 13.6 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. La densidad del fluido, que sea agua, ¿ya? 1000 kilogramos por metro cúbico, o 1 por 10 kilogramos por metro cúbico. Ahora, en el manómetro, supongamos que ha marcado 14 centímetros, ¿ya? De desviación, ¿no? Esa desviación es esta, ¿no? No se olviden, acá está un manómetro, ¿no es cierto? Ahí, como estoy dibujando acá. Ahí hay un manómetro, ¿no es cierto? Este de acá, ¿verdad? Este que estoy dibujando acá, así rapidito, van a disculpar ya el dibujo, ¿ves? Ahí, muy bien, acá. Este sería el desnivel, eso sí se puede medir, ¿ya? Ese H. Acá hay líquido manométrico, que en este caso es mercurio, ¿ya? Y esto sí se puede medir. Entonces supongan que es 14 centímetros, entonces el H es 0.14, ¿verdad? Metros. A ver, reemplacen, jóvenes, simplemente tienen que reemplazar acá. 2 por la gravedad del mercurio, menos 1000 sería 9.8 por 0.14 sobre 1000 acá. El área 1, bueno, tienen acá. Bueno, tampoco era necesario acá transformar a metros cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados también podíamos trabajar, porque centímetros cuadrados con centímetros cuadrados también se va a cancelar, ¿no? A ver, hagan esta operación. ¿Cuánto sería la rapidez, jóvenes? A ver. Están con sus calculadoras, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Me dicen ya, jóvenes, en cuanto lo tengan.
¿Lo tienen, jóvenes? Bueno, 9.8 y esto sería por 0,14, 14 centímetros, ¿no? Todo eso dividido. La densidad del fluido es 1000 acá por el área 1. Acá, como les decía, podríamos no trabajar ya en metros cuadrados directamente. Podemos trabajar el área 1 a 50. El área A2 es 12.5. 12.5. Esto le vamos al cuadrado menos 1. Bueno, así sería, ¿no? Van a disculpar. ¿Cuánto da eso, joven? ¿Cuál sería la rapidez? ¿Cuánto da, jóvenes? ¿Me están escuchando, verdad? ¿Cuánto es, jóvenes? 0,14, si acaso, ¿no? ¿Cuántas? Jóvenes, ¿me están escuchando, verdad? ¿O la comunicación se ha cortado? ¿Me escuchan? ¿Se me está escuchando, no es cierto? ¿O no? Sí, se escucha. ¿Cuánto sería entonces? A mí me salió 0.5274, Inge. ¿Qué dicen el resto? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está bien? Revisen el valor. Ya sería la rapidez. Entonces, el tubo, a ver, revisen, ¿no? De todas maneras, ¿no? Entonces, para eso utilizan, ¿no? Entonces, ustedes quieren saber, digamos, qué rapidez tiene acá, digamos, ¿no? ¿Qué rapidez tiene un fluido en una tubería? Lo que tienen que hacer es, como este problema, ¿no? Conectarle acá, miren, otro color se dibuja. Lo conectamos el tubo de Venturi. ¿Está bien? Ahí coloco el tubo de Venturi. Y bueno, acá está el manómetro que tiene, ¿no es cierto? Conectan su tubo de Venturi, ¿no es cierto? Entonces van a medir ustedes en el tubo de Venturi cuánto vale este H. Tiene una escala. Ese H, miren, acá es 0,14 y tienen como dato el líquido de mercurio. Normalmente se coloca acá mercurio, digamos, ¿no? De esa manera, con esta formulita encontramos la rapidez, ¿no? De cualquier fluido bueno, en una tubería. Pero acá habría que aclarar, ¿no? Esto está, a ver, ¿cómo piensan? Esto es para un fluido ideal, va en régimen estable. Eso quiere decir que su fluido tiene que ser, bueno, los líquidos son incompresibles, ¿ya? Y cuando las rapideces son grandes, también no va a haber rotaciones, ¿ya? No van a ser rotacionales. El agua, por ejemplo, va a tener una densidad, una viscosidad, o sea, no es que no tiene viscosidad, pero se podría despreciar, digamos, ¿no es cierto?, esa resistencia interna. Entonces estaría comportando como un fluido a bajas velocidades, ¿ya? No va a haber rotación, ¿bien? No va a haber torbellinos, remolinos, ¿está bien? Y va a estar en flujo estable, ¿ya? Entonces se puede aplicar, pero en situaciones así, como les digo, ¿no? Pues rapidez no tan grandes, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? ¿Está acá o no?
Bueno, de todas maneras, ustedes pueden revisar ese valor, ¿ya? Bueno, yo tampoco estoy con una calculadorita a la mano, pero bueno. Hagamos este otro ejercicio, ¿ya? Entonces, esta es una aplicación también, a ver, en las instalaciones, ¿no?, de tuberías en las casas, ¿ya? Se puede aplicar también en la ecuación de Bernoulli, ¿no?, en las instalaciones de tuberías en las casas. Por ejemplo, acá estamos viendo un tanque de agua cilíndrico, ¿ya? Acá, grande. Y acá hay agua y esto va a suministrar por esta tubería, miren, el fluido, miren, es H1, tiene H1, 35 metros respecto al punto más bajo, ya acá. Está bien, el agua que está acá, el tanque, el nivel del agua, 35 metros. Un segundito, jóvenes, van a disculpar, la batería de mi computadora debo conectarlo. Un segundito. Muy bien, continuemos. Acá entonces decíamos, ¿no?, 35 metros de altura respecto a este punto más bajo. ¿Ya? Luego, el diámetro de este tanque cilíndrico es de 3 metros. Acá está nota. ¿Está bien? Esto está abierto a la atmósfera, ¿no es cierto? Acá hay presión atmosférica. ¿Está bien? Claro, puede tener acá una tapa, ¿no es cierto? Entonces, si esa tapa no está sellada, solamente está cubierta, entonces sí debe haber presión atmosférica ahí, ¿está bien? El P1 sería la presión atmosférica. Bien, ¿qué más tenemos acá? La tubería entra acá, un poquito va al suelo, acá, miren, al suelo, y hay una tubería que está entrando a la casa. Su diámetro de la tubería que está entrando a la casa es de 5 centímetros. Eso va al segundo piso, ¿ya?, según el problema. Y en el segundo piso hay una tubería de 2.5 centímetros, de 3 le llaman. Acá, ¿bien? La altura del segundo piso, ¿no?, desde esta parte, ¿no?, inferior, es de 5 metros. ¿Bien? Esos son los datos. Bien. Otro dato más dice acá. La tubería de entrada, o sea, de entrada de agua, la tubería de entrada de agua, o sea, creo que está mal redactado acá ya. La tubería que en la entrada de agua, ¿no es cierto?, acá, entra a esta razón de 2.0 por 10 a unos 3 metros cúbicos por segundo. Esta tubería está conectada a la tubería estrecha, dice, ¿no?, en el segundo piso de diámetro de 2. Entonces nos están dando la tasa de flujo de volumen, o se llama también el caudal, ¿no? Acá, a esta razón está entrando acá en el segundo piso. A 2 por 10 a menos 3 metros cúbicos por cada segundo. ¿Está bien? Este es otro dato. Bien, entonces acá vamos a resolver este ejercicio. Vamos a irnos acá. Lo que queremos es saber cuánto es la presión, ¿ya? Lo que queremos saber es cuánto es la presión acá. Bueno, eso me he olvidado. ¿Cuánto es la presión de salida en el segundo piso? ¿Cuánto es el P3? Eso es lo que debo encontrar. ¿Está bien? Voy a anotar acá a una lista. ¿Cuánto es la presión de salida del agua en este segundo piso? Esa es la pregunta. Listo. Bien, ahora sí, continuamos. ¿Ya? Acá. Bien, acá. Aplicamos la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? En el punto alto, sí, puedo dibujarlos rapidito para que esté claro. Ahí, pero un pequeñito ya. Ahí está mi tanque cilíndrico. Y ahí está, ¿no?, la tubería. Y esta está entrando a la casa, ¿no es cierto? Lo que está entrando a la casa vamos a llamar el punto 2 y este el punto 1. Primero voy a aplicar ahí la ecuación de Bernoulli. La presión acá sería presión 1 y la presión 1 es presión atmosférica. Por la gravedad, la profundidad, el Y1 está siendo conmutada desde acá, ¿no? Ese sería el Y1 respecto al punto más bajo. ¿Está bien? La cañería está un poquito bajo tierra, ¿no? El punto más bajo sería ese. ¿Está bien? Y ese Y1 es la altura H1, ¿no es cierto? Y eso nos dan como dato, ¿no? Eso es 35 metros. Y hemos reemplazado acá. ¿Está bien? Más un medio de la densidad, porque es agua, ¿no?, lo que está fluyendo acá, la densidad
por la rapidez al cuadrado, pero esta rapidez la puedo hacer 0 por lo siguiente, ¿ya? Aplico la ecuación de continuidad, B1, acá B1 por A1, y acá va a ser en el punto 2, B2 por área 2. Si despejo B1, este B1 va a ser igual a área 2 sobre área 1 por B2, acá hay un error. Esto es B2, ¿no es cierto? Muy bien. Y acá también hay otro error, miren. El A1, o sea, el área A1, este que estoy dibujando acá, miren, este área de acá, ese es mucho más grande, jóvenes, comparado con este área A2, ¿no es cierto? Entonces acá hay un errorcito. El área A1 en todo caso sería, ¿no? El área 1 es mucho más grande que el área 2, ¿no? Vamos a corregir eso. Entonces, si el área 1 es mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser, este factor va a ser muy próximo a 0, ¿no? ¿No es cierto? Entonces va a ser mucho menor que 1 en todo caso, multiplicado por este B2, que no va a ser tan grande, va a ser aproximadamente 0. Entonces podemos decir que es aproximar que es igual a 0, pero hay que tener cuidado, no quiere decir que está en reposo, lo que quiere decir es que el nivel del agua acá en el tanque, como dice acá, ¿no? Baja muy lentamente, o sea, este nivel del agua acá está bajando lentamente, porque es un tanque grande, pero igual está moviéndose. Entonces esa velocidad lo podemos aproximar igual a 0. ¿Ya? Enseguida vamos a justificar también con los cálculos que realmente se puede aproximar a 0. Bien, entonces por eso se hace 0 acá, miren, vamos a anotar acá, P2, un medio de la densidad gravedad Y2, pero el Y2, miren, el Y2 es 0 acá, por eso se hace 0. Más un medio, la de ρ por la velocidad o la rapidez en el punto 2 sería, ¿no? Esa sería la ecuación de Bernoulli que daría. Despejo de acá P2, y el P2 sería igual a esto, ¿verdad? De acá despeje. Ahora, podemos observar, quiero decir acá, que el P2 sería igual a la presión atmosférica más la densidad de gravedad H1, o sea, acá, ¿no? Esta partecita de acá, ¿se dan cuenta? Esta de acá, si no se estaría moviendo el fluido, sería simplemente la presión, ¿no? La presión hidrostática, ¿no? Que siente. Pero como el fluido se está moviendo, hay una presión de movimiento, esta presión hidrodinámica, que se suelen llamar, que sería igual a un medio de ρ por rapidez al cuadrado, está haciendo que reste, ¿no? Entonces, la presión P2 acá va a ser menor, ¿no? Que cuando el fluido estaba en reposo, ¿no? Porque se está restándole la presión hidrodinámica. La presión 2 va a ser menor, ¿ya? Eso podemos observar de acá. Bien, lo que les decía, ¿no? Ahora el caudal o tasa de flujo de volumen, acá, ¿no? Caudal o tasa de flujo de volumen derivada del respecto T, nos dan este dato. Y eso es igual a 1 por B1, esto es igual a 2 por B2, ¿no? Ecuación de continuidad acá y acá. De acá despejo B1, ¿no? Si ustedes hacen el cálculo en este momento, 2.0 por 10 a la menos 3 sobre pi, el diámetro es de D1, a ver, veamos, nuevamente, el de D1 acá. El de D1 es, acá está, permítanme mover ahí, 3 centímetros. A ver. Bueno, el del tanque es 3 metros, pero el de 2 es de 5 centímetros y el de 3 es 2.5. Ya, entonces con eso voy acá. ¿Qué sería, no? Ay, disculpa. Ay. Entonces, bueno, acá estoy tomando así, el del tanque sería esto, el de 1, ya los 3 metros. Si ustedes hacen eso, jóvenes, del tanque, les va a dar este valor, 2.08 por 10, miren, y eso es igual a ¿cuánto? En notación decimal, esto es igual a 0.0003 aproximadamente, ¿no? Metros por segundo. Entonces, por eso, miren, hemos aproximado que la velocidad en V1 es aproximadamente a 0. La velocidad en 2, vamos a calcular enseguida, miren, es 1 metro. 1 metro por segundo comparado con 0.0003 se puede aproximar como 0. Esta sería la justificación, si quieren, ¿ya? Bien, ahora B2 necesito para esta ecuación, miren, acá necesito
porque voy a calcular antes B2, ¿ya? B2 necesito. Nuevamente aplico la ecuación de continuidad de acá, ¿no? De acá despejo B2, va a ser igual al caudal sobre el área. El D2 es, bueno, como hemos dicho, 3 centímetros, ¿no es cierto? 3 centímetros. 0.03, eso hacen al cuadrado, todo eso, van a tener 1 metro por segundo. B2, en sí ya tengo B2 acá. Y obtengo, por tanto, P2, ¿no? Sería 1.03 por 10, presión atmosférica, ¿no? 1.03 por 10 a las 5 pascales, una atmósfera, a nivel del mar estaría esto. La gravedad, la gravedad 9.8 por la densidad 1000, el H1 es 35 metros. Menos un medio, bueno, acá, y un medio, la densidad 1000 y las rapidez que acabamos de calcular 1. Eso hacen esta operación hacia acá y van a tener este de acá. Van a tener esta presión en el punto 2. Donde está entrando la casa, esta sería la presión. Ya voy a dibujar si quieren acá. P2 sería 4.4 por 10 a la 5 pascales. Con esa presión está entrando a la casa. ¿Está bien? Ahora aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 2 y el punto 3. ¿Eso qué quiere decir? Entre el punto 2, acá voy a continuar ya. Ahí, el punto 2. Y como acá ya entra la casa, ¿no es cierto? Y va a esta hora al segundo piso. Y en el segundo piso la tubería es más estrecha, ¿no? Ahí. Y ahí tengo que calcular con qué presión sale el agua. P3 la vamos a llamar. Entonces sería el punto 3 y ahora este sería el punto 2. Aplicamos nuevamente la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Acá, permítanme mover un ratito allá. ¿Ves? Entonces, presión 2 más un medio rho B2 al cuadrado más rho GY2. El Y2 acá respecto a este nivel, el punto más bajo, 0. Presión 3, ¿no es cierto? Acá presión 3 más un medio rho B3, ¿no es cierto? Más rho GY3. El Y3 es este de acá, ¿ya? Acá voy a dibujar, ¿ya? ¿Está bien, jóvenes? Ese es el Y3. Pero eso tenemos como dato, es H3. ¿Ya? H3. De la altura del segundo piso tenemos eso. Acá voy a ver eso cuánto mide el H3. Perdón. Bueno, acá le he colocado H1. Bueno, H3, bueno, yo lo he colocado acá H2, ¿ya? Pero es la altura del segundo piso, ¿no? Este de acá. ¿No es cierto? Bueno, acá puedo colocar H3, no problema. ¿Está bien? 5 metros. Bien, según el dato del problema. Entonces vengo acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos acá, miren. H3 le voy a llamar acá. Bueno, H3 debía haber llamado, pero bueno, acá H2 estoy colocando, ya no importa, pero eso vale 5 metros, ¿ya? Este de acá. Entonces, de acá hemos dicho, ¿no? Y hemos aplicado, esto vale 0. De acá despejamos P3, es lo que queremos encontrar, ¿no? Con qué presión sale en el segundo piso, y eso va a ser igual a P2 menos un medio de rho, factorizo, ¿no? P2 al cuadrado menos este B3, ¿ya? Al cuadrado por rho, que H2, este H2 o H3, ¿no? Es 5 metros. ¿Qué necesito saber? El B2 ya sé, miren, es 1 metro. ¿Qué necesito saber? B3. Y si ya logro saber B3, y ya he calculado con qué presión sale en el segundo piso, ¿no? Para eso aplico la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces la ecuación de continuidad dice B3 por el área 3 es igual al caudal, ¿no es cierto? Entonces de acá despejamos B3. El diámetro nos da, ¿no es cierto? Acá voy a volver a ir a la gráfica original. El D3, esta tubería de acá, en esta partecita, es de 2.5 centímetros, ¿no? Es más delgada. ¿También? Entonces, vengo acá, 2.5 centímetros. 0.02.5 sobre 2, entonces hacemos esa operación, me va a salir 3.9. Pero sale con mayor rapidez. Sí, tiene que ser así, ¿no? Porque es más angosta. Donde es más angosta sale con mayor rapidez. Y la presión tendría que ser menor, ¿no? Entonces acá hacemos este cálculo, miren, y efectivamente es menor. Con esta presión sale. Entonces, como ven, se pueden aplicar la ecuación de Bernoulli a instalaciones domiciliarias, ¿no? Y ustedes, como futuros ingenieros civiles, bueno, pues es útil, ¿no es cierto?, este tipo de cálculos.
en obras hidráulicas, ¿no? Instalaciones por ejemplo, en este caso, de instalaciones de agua sería, ¿no? Domicilios, ¿no? Eso es, jóvenes, ya por hoy podemos hacer esto. Voy a detener la grabación.